el origen de las religiones. ¿De dónde vienen las creencias humanas? Explora cómo las religiones nacieron en diferentes culturas y los factores que influyeron en su formación. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy te traemos un tema fascinante, lleno de misterio, historia y reflexión. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde vienen las creencias que definen nuestra vida espiritual? ¿Cómo es que los humanos, a lo largo de miles de años, han desarrollado religiones tan diversas? ¿Y qué factores han influido en su creación? Las religiones, esas estructuras poderosas que dan forma a sociedades, culturas y comportamientos, no surgieron de la nada. Si echamos una mirada atrás en el tiempo, nos encontramos con una serie de influencias que ayudaron a dar forma a las creencias religiosas. Desde fenómenos naturales inexplicables hasta las primeras formas de organización social. La necesidad de entender lo inexplicable. Desde tiempos remotos, el ser humano ha buscado respuestas a preguntas que no podían ser explicadas de manera lógica o científica. ¿Por qué el sol sale y se pone todos los días? ¿Por qué los rayos caen del cielo? ¿Por qué las estaciones cambian y qué influencia tienen sobre la cosecha? Estas preguntas sobre el mundo que nos rodea y el misterio de la vida misma impulsaron a los primeros humanos a buscar explicaciones trascendentales. En la prehistoria, antes de que las primeras religiones organizadas tomaran forma, las primeras manifestaciones de espiritualidad humana eran más bien animistas. Los pueblos antiguos veían a la naturaleza como algo divino, creían que todo, desde los árboles hasta los animales, estaba habitado por espíritus o fuerzas sobrenaturales. Los sumerios, por ejemplo, tenían dioses para casi todo: el agua, el viento, la fertilidad y hasta la guerra. Esta visión del mundo también fue compartida por otras civilizaciones antiguas como los egipcios y los nórdicos, cuyas religiones eran politeístas y centradas en la conexión con lo divino a través de la naturaleza. Ahora estudiemos de dónde vienen las figuras de líderes religiosos. Esto surge de la necesidad de una organización. Con el tiempo, las religiones empezaron a organizarse en estructuras más complejas. Líderes espirituales y sacerdotes comenzaron a jugar un papel central. Estos individuos no solo eran los encargados de realizar rituales sagrados, sino que también tenían la autoridad para interpretar la voluntad de los dioses. De esta manera, las religiones no solo se convirtieron en respuestas a preguntas existenciales, sino también en un pilar de poder y control dentro de las comunidades humanas, proporcionaba una justificación divina para sus acciones, lo que facilitaba el control social. Veamos cómo se formó NN Fenómeno Global. La diversidad religiosa y similitudes comunes. Hoy en día, las religiones son increíblemente diversas, con más de 4.000 religiones reconocidas en todo el mundo. Desde las grandes religiones monoteístas como el cristianismo, el islam y el judaísmo, hasta las religiones politeístas como el hinduismo o las tradiciones animistas que siguen vivas en varias culturas indígenas, la humanidad ha creado sistemas de creencias que le dan significado y dirección a la vida. Lo fascinante es que, a pesar de las diferencias, muchas de las religiones del mundo comparten temas comunes. El monoteísmo, la fe en un poder superior, la búsqueda de la salvación, e incluso los principios éticos, son ideas que aparecen en una variedad de formas a lo largo de la historia humana. Esto nos lleva a una reflexión importante. ¿Por qué las religiones, a pesar de surgir en diferentes culturas, tienen tanto en común? A continuación te daremos la respuesta. Las religiones no solo nacieron para dar respuestas a las grandes preguntas de la vida, sino también como un medio para establecer el orden social, la moralidad y la conexión con lo divino. En este video, vamos a explorar cómo las religiones han evolucionado, desde sus primeras manifestaciones animistas hasta las grandes religiones monoteístas, y cómo continúan influyendo en el mundo moderno. ¿De dónde vienen las creencias humanas? La religión en los primeros seres humanos surge por la necesidad de explicar lo inexplicable. En los primeros tiempos, las primeras comunidades humanas tuvieron que enfrentarse a un mundo lleno de misterios y fenómenos naturales que no comprendían. La naturaleza era su mayor fuente de vida, pero también de amenazas. Las tormentas, los eclipses, el cambio de las estaciones y la muerte de los animales no podían ser explicados con el conocimiento disponible en ese entonces. Esta incertidumbre, frente a lo desconocido, impulsó a los seres humanos a buscar respuestas trascendentales y a dar sentido a los eventos que ocurrían a su alrededor. Una de las primeras formas de espiritualidad fue el animismo.
una creencia en que todos los elementos de la naturaleza, como los árboles, ríos, montañas y animales, tenían espíritus o fuerzas sobrenaturales que influían en el bienestar de las personas. Esta visión de un mundo poblado por seres invisibles formó la base de muchas religiones primitivas. Los primeros ejemplos de esta creencia se encuentran en las culturas prehistóricas, que, aunque no dejaron registros escritos, dejaron huellas de sus creencias en las pinturas rupestres y los monumentos megalíticos. En las cavernas de Lascaux, Francia, por ejemplo, los pintores prehistóricos representaron animales que no solo parecían tener un significado simbólico, sino también un poder sobrenatural, como si la relación con estos seres estuviera más allá del simple acto de cazar o recolectar. ¿Cuáles fueron los primeros dioses y cómo pasaron de ser los espíritus de la naturaleza a los dioses personificados? A medida que las primeras civilizaciones fueron surgiendo, especialmente en Mesopotamia, Egipto y la India, los seres humanos comenzaron a conceptualizar de una forma más avanzada la idea de dioses. En lugar de ver a la naturaleza como una fuerza abstracta, empezaron a personificarla en deidades que representaban aspectos concretos de la vida humana, como la guerra, la fertilidad, la muerte y la creación. En Mesopotamia, por ejemplo, los sumerios crearon un panteón de dioses, cada uno responsable de diferentes aspectos de la vida humana. Anu, el dios del cielo; Enki, el dios del agua y la sabiduría; y Inanna, la diosa del amor y la guerra, eran solo algunos de los numerosos dioses a los que los sumerios rendían culto. Cada ciudad-estado en Mesopotamia tenía su propio dios protector, y los templos eran los centros de poder no solo espiritual, sino también político y económico. Egipto presentó otro enfoque hacia lo divino. Los faraones egipcios eran considerados dioses vivientes, intermediarios entre los humanos y las deidades del panteón egipcio. Ra, el dios del sol; Osiris, el dios de la resurrección; y Isis, la diosa madre, se encontraban entre los dioses más adorados. La cosmogonía egipcia mostraba un profundo respeto por el orden natural y el ciclo de la vida y la muerte, lo cual se reflejaba en sus rituales funerarios y en el proceso de momificación, que garantizaba la vida eterna en el más allá. En la India, el hinduismo comenzó a formar sus primeras raíces con las Vedas, los textos sagrados que hablaban de una visión cósmica y cíclica de la vida y la muerte. Los dioses hindúes como Brahma, el creador; Vishnu, el preservador; y Shiva, el destructor, representaban no solo las fuerzas divinas, sino también las fuerzas cósmicas que mantenían el orden del universo. Ahora exploremos el monoteísmo y el nacimiento de una nueva perspectiva religiosa. A medida que las religiones evolucionaban, se produjo una transformación radical en la concepción de lo divino. El monoteísmo, la creencia en un solo Dios, comenzó a desarrollarse en el antiguo Israel con el judaísmo. Los hebreos, a diferencia de sus vecinos cananeos y egipcios, abandonaron la idea de un panteón de dioses para centrarse en la adoración de un solo ser supremo, Yahvé. La Torá, el libro sagrado de los judíos, relata cómo el profeta Moisés lideró a los israelitas hacia la promesa de la tierra prometida bajo la protección de Yahvé, quien les ordenó seguir su ley divina. La idea de un solo Dios que guiaba el destino de una nación fue una de las primeras manifestaciones de monoteísmo en la historia, y dejó una marca profunda en la cultura occidental. El cristianismo, una de las religiones más influyentes del mundo, nació como una secta dentro del judaísmo, pero pronto se separó para formar una nueva creencia basada en la figura de Jesucristo. Los cristianos creen que Jesús es el Hijo de Dios y el Mesías que vino a redimir a la humanidad del pecado. El cristianismo introdujo la idea de la salvación personal y la posibilidad de una vida eterna, temas que se convertirían en pilares fundamentales de la religión. En paralelo, en la península arábiga, el Islam surgió con la predicación del profeta Mahoma, quien afirmó que Alá era el único Dios verdadero y que su mensaje debía ser seguido por todos los seres humanos. El Corán, el libro sagrado del Islam, se considera la palabra final de Dios y guía a los musulmanes en todas las facetas de la vida. ¿Qué hay de la expansión de las religiones y la ruta de la fe a través de los continentes? El expansionismo religioso fue otro factor clave en la difusión de las religiones alrededor del mundo. La expansión del cristianismo fue impulsada por el Imperio Romano, que abrazó la fe cristiana como su religión oficial después de la conversión del emperador Constantino.
Las cruzadas en la Edad Media y la evangelización durante la colonización europea también desempeñaron un papel en la diseminación de la religión cristiana, llevando la fe desde Europa hacia Asia, África y las Américas. El Islam se expandió rápidamente a través del Medio Oriente, el norte de África y parte de Asia durante el siglo VII, gracias a las conquistas árabes y la misionería islámica. El Islam llegó a ser una de las religiones más grandes y diversas del mundo, con millones de seguidores en todo el globo. A su vez, las religiones indígenas que se originaron en diferentes partes del mundo, como las creencias de las tribus africanas o las religiones mesoamericanas, también han jugado un papel crucial en la formación de la identidad cultural de varios pueblos. Aunque algunas de estas religiones fueron suprimidas durante la colonización, todavía perduran en formas modernas y continúan siendo una parte fundamental de la vida de millones de personas. Indaguemos en la evolución de las religiones en el mundo moderno. Hoy en día, la religión sigue siendo una fuerza poderosa, aunque el panorama ha cambiado. La secularización de las sociedades modernas, especialmente en Occidente, ha llevado a un declive de la religiosidad tradicional en muchos países. Sin embargo, las religiones continúan desempeñando un papel crucial en el sentido de identidad cultural y comunidad, además de ser un recurso importante para aquellos que buscan una guía moral y espiritual. El nuevo ateísmo, que ganó popularidad a principios del siglo XXI, con pensadores como Richard Dawkins y Christopher Hitchens, ha cuestionado la necesidad de la religión en la vida moderna. A pesar de ello, nuevas formas de espiritualidad como el espiritualismo y el movimiento New Age han ganado adeptos, indicando que la necesidad de conectar con lo trascendental sigue siendo inherente al ser humano. En regiones como el Medio Oriente, el sudeste asiático y partes de África, la religión sigue siendo una parte vital de la vida cotidiana, con la religión influenciando fuertemente la política, las normas sociales y la ética. Todo esto nos lleva a darnos cuenta de que la evolución de las religiones a lo largo de la historia es un reflejo de la búsqueda humana por comprender el misterio de la existencia y encontrar significado en la vida. Desde los primeros días de la espiritualidad animista hasta la llegada de religiones monoteístas que influyeron profundamente en las civilizaciones, las creencias religiosas han sido un componente esencial de la humanidad, ya sea a través de las grandes religiones organizadas o las creencias más personales y espirituales. Las religiones seguirán siendo una influencia importante en la vida de millones de personas. Pero entonces, ¿de dónde vienen las creencias humanas? La función de la religión en las primeras civilizaciones más allá del conocimiento divino. Desde el momento en que los seres humanos comenzaron a formar las primeras civilizaciones, la religión desempeñó un papel fundamental no solo como una explicación de los fenómenos naturales, sino también como un elemento clave en la organización social. En el contexto de las primeras sociedades urbanas, las religiones ofrecían una forma de cohesión social, estableciendo normas y reglas para la convivencia. Estas creencias no solo tenían que ver con lo espiritual, sino que también ayudaban a definir los roles sociales, el orden económico y las estructuras políticas. En la antigua Mesopotamia, por ejemplo, la religión sumeria no solo explicaba las creencias sobre los dioses, sino que también estructuraba las relaciones sociales. Los sacerdotes sumerios tenían un poder inmenso, no solo por su cercanía con lo divino, sino también porque eran los encargados de administrar las leyes, las tierras y los bienes comunes. Estos líderes religiosos formaban parte de la élite que gobernaba las primeras ciudades-estado, como Ur y Babilonia. Por otro lado, en el antiguo Egipto la religión era inseparable del Estado. Los faraones no solo eran gobernantes políticos, sino también figuras divinas, intermediarios entre los dioses y los humanos. La construcción de monumentos y pirámides no solo representaba un homenaje a los dioses, sino que también servía para consolidar el poder de los faraones, y se asociaba directamente con la creencia en la vida después de la muerte. La religión egipcia no solo influenciaba las creencias sobre el más allá, sino que estaba integrada en el día a día de los egipcios, quienes realizaban rituales diarios para apaciguar a los dioses y asegurar la prosperidad. 3. El Apocalipsis como un texto de resistencia en la lucha por la justicia. El concepto de resistencia no solo está relacionado con las persecuciones de los cristianos en el Imperio Romano, sino también con los contextos históricos en los que las interpretaciones del Apocalipsis han tomado relevancia. En momentos de opresión e injusticia, como durante las guerras mundiales, la dictadura franquista en España o la opresión de las dictaduras latinoamericanas en el siglo XX,
El Apocalipsis ha sido leído como un mensaje de esperanza y venganza divina contra aquellos que abusan del poder. El Apocalipsis, en este sentido, se convierte en un texto subversivo que denuncia los abusos de la autoridad. A lo largo de la historia, ha sido reinterpretado por movimientos de resistencia que han encontrado en sus visiones de lucha contra el mal una fuente de empoderamiento y justificación. De esta manera, el libro no solo se limita a predecir el fin del mundo, sino que se convierte en una denuncia constante de los sistemas corruptos y opresivos que deshumanizan y esclavizan a los pueblos. 4. Interpretaciones contemporáneas. El Apocalipsis y el cambio climático. En la era moderna, el Apocalipsis también ha sido reinterpretado en el contexto de los problemas globales contemporáneos, como el cambio climático y la crisis ambiental. El lenguaje cataclísmico del Apocalipsis, con sus descripciones de desastres naturales, plagas, incendios y desbordamientos, ha encontrado ecos en las preocupaciones medioambientales de nuestros tiempos. Algunos estudiosos de la Biblia sugieren que las imágenes apocalípticas podrían interpretarse como advertencias sobre la destrucción ecológica que estamos presenciando hoy en día. Por ejemplo, el cambio climático, con sus efectos devastadores sobre los ecosistemas, los desastres naturales cada vez más frecuentes y la destrucción de hábitats en todo el mundo, se podría ver como una manifestación de los mismos principios descritos en el Apocalipsis, el fin de un orden mundial y el inicio de uno nuevo. Las profecías sobre el fin de los tiempos, en este sentido, no solo se vinculan con guerras y cataclismos, sino también con el impacto del hombre sobre el planeta. Las referencias a las plagas, la tierra quemada y los desastres naturales en el Apocalipsis podrían ser leídas como predicciones de las consecuencias de la sobreexplotación de los recursos naturales, la contaminación del aire y el agua, y el desequilibrio ecológico global. En este contexto, el Apocalipsis no es solo una advertencia sobre un futuro incierto, sino una llamada urgente a la acción para evitar la autodestrucción de nuestro entorno. 5. El Apocalipsis y la inteligencia artificial. El concepto de inteligencia artificial y la tecnología avanzada también ha llevado a una nueva serie de especulaciones sobre el Apocalipsis. Con el auge de la tecnología digital, la IA y las máquinas autónomas, algunos filósofos y teóricos contemporáneos han relacionado las profecías apocalípticas con el poder creciente de las máquinas. La bestia, por ejemplo, podría ser interpretada como una representación de los sistemas tecnológicos que amenazan con deshumanizar la sociedad y controlar la vida de las personas. En este escenario, el Apocalipsis podría ser una metáfora de nuestra relación con la tecnología, y cómo los avances en la automatización, el control de los datos y la inteligencia artificial podrían representar un riesgo existencial para la humanidad si no somos capaces de manejar estos desarrollos éticamente. Las máquinas que superan a los humanos y las máquinas que controlan el destino de los seres humanos podrían ser interpretadas como el regreso de la bestia que impone un control total sobre el mundo, lo que abre una nueva puerta para las interpretaciones del fin del mundo. Al integrar estos enfoques y teorías, el Apocalipsis adquiere una profundidad renovada que trasciende su lectura tradicional, abriendo nuevos debates sobre la espiritualidad, la ética, el futuro y la lucha de la humanidad por encontrar un significado en medio de las crisis globales. 6. La dimensión simbólica y metafórica del Apocalipsis. En adición a las interpretaciones políticas, psicológicas y tecnológicas del Apocalipsis, también es crucial abordar su naturaleza simbólica. El libro de Apocalipsis está lleno de símbolos potentes que han capturado la imaginación humana a lo largo de los siglos. Si bien las interpretaciones literales del texto han dominado durante gran parte de la historia, cada símbolo tiene múltiples capas de significado que, cuando se desentrañan, pueden ofrecer una comprensión más profunda del mensaje original. Una de las imágenes más destacadas en el Apocalipsis es la del Cordero de Dios. El Cordero aparece en varios momentos del texto, y es visto como el símbolo de la pureza, la sacrificio y la redención. Sin embargo, esta imagen de victoria a través del sacrificio no es simplemente un acto religioso de amor, sino que también tiene un fuerte mensaje simbólico sobre la transformación a través del sufrimiento. La conexión entre el Cordero y el sufrimiento es una metáfora poderosa de cómo los desafíos y las pruebas de la vida, aunque dolorosas, pueden llevar a la purificación y a una elevación espiritual. En este sentido, el Cordero representa la capacidad humana de trascender las adversidades y alcanzar un estado de armonía y paz,
incluso en un mundo plagado por la violencia y el caos. Otro símbolo prominente del Apocalipsis es la Nueva Jerusalén, que es descrita en los capítulos finales como una ciudad celestial que desciende del cielo. Esta ciudad es símbolo de un orden divino, justo y perfecto, libre de sufrimiento y corrupción. Sin embargo, es importante señalar que la Nueva Jerusalén no solo es una representación del cielo, sino también de la esperanza de una transformación radical de la tierra. En este sentido, el Apocalipsis tiene un mensaje de renovación, y no solo de destrucción. La ciudad celestial simboliza un ideal de unidad y justicia que la humanidad debe aspirar a alcanzar, pero que solo será posible si las personas logran superar sus defectos más profundos y los sistemas corruptos de poder. Algunos estudiosos de la Biblia han sugerido que la Nueva Jerusalén representa la utopía que los seres humanos pueden crear colectivamente, basada en los principios de amor, equidad y respeto mutuo. En lugar de ver el Apocalipsis como un evento que marcará el fin del mundo, podemos verlo como un desafío a la humanidad para que se esfuerce por crear un mundo más compasivo y cooperativo. Esta interpretación resalta la importancia de trabajar por un futuro mejor y de no rendirse ante la desesperanza. 7. El papel del Apocalipsis en la cultura popular, de las predicciones a la ciencia ficción. A lo largo del siglo XX y XXI, el Apocalipsis ha evolucionado en su forma de ser entendido, desde un texto religioso hacia un fenómeno cultural. Las interpretaciones modernas del Apocalipsis se han reflejado ampliamente en la cultura popular, especialmente en películas, libros y series de televisión. La imagen de un fin del mundo ha sido un tema recurrente en la ciencia ficción, con historias que imaginan escenarios de catástrofes globales, guerras nucleares, pandemias y otras formas de destrucción. Películas como Mad Max, 2012 y The Road, así como series como The Walking Dead, han capturado el interés de las audiencias al representar el colapso de la civilización y la lucha por la supervivencia en un mundo devastado. Estas representaciones han tomado elementos directamente de las visiones apocalípticas de la Biblia, pero las han reconfigurado para encajar en un mundo contemporáneo marcado por la ansiedad existencial ante los problemas globales, como el cambio climático, el terrorismo, las crisis económicas y la falta de seguridad. Lo que es fascinante es cómo el misterio y la ansiedad inherentes al Apocalipsis se han filtrado en la imaginación colectiva. El fin del mundo, en lugar de ser visto exclusivamente desde una óptica religiosa, se ha convertido en un tema culturalmente relevante que resuena con las preocupaciones del día a día. El Apocalipsis ya no es solo un evento celestial, sino que se ha convertido en una metáfora de las crisis sociales, los desastres naturales y las amenazas globales que percibimos en la vida cotidiana. En esta nueva interpretación cultural, las visiones apocalípticas tienen una función catártica, ayudan a las audiencias a procesar el miedo a lo desconocido y, a través de la representación de la catástrofe, nos permiten reflexionar sobre la fragilidad de nuestra civilización. Al mismo tiempo, muchos relatos de ciencia ficción sobre el Apocalipsis ofrecen mensajes de esperanza, sugiriendo que, incluso después de la destrucción, la humanidad puede encontrar la forma de reconstruir y renovar. En este contexto, la cultura popular se convierte en una forma de canalizar las ansiedades colectivas y explorar las posibilidades de transformación personal y social que el Apocalipsis, como fenómeno simbólico, encierra. La religión ha sido la columna vertebral de los pueblos, sirviendo de base para el arte, la arquitectura, la literatura y la filosofía. Grandes monumentos como las pirámides de Egipto, las catedrales góticas de Europa, los templos de la India y las ciudades sumerias son testigos de un legado de devoción, en donde las creencias se convierten en los cimientos de la civilización misma. Las historias de los dioses, los mitos de creación, las parábolas sobre la moralidad y el comportamiento humano siguen siendo, aún hoy en día, una parte integral de nuestro pensamiento y cultura colectiva. Pero, más allá de sus diferencias, existe un hilo conductor en todas las religiones: la búsqueda de significado. Las religiones ofrecen una vía para entender la vida, el propósito del ser humano en la tierra y lo que ocurre después de la muerte. Nos permiten, por medio de los ritos y las enseñanzas, conectar con algo superior, algo que va más allá de la realidad material. Este deseo de trascendencia es común a todas las religiones del mundo, sea a través de la reencarnación en el hinduismo, la salvación en el cristianismo o el paraíso en el islam. A pesar de las diferencias entre las religiones,
Es fascinante cómo se repiten ciertos temas universales. La lucha entre el bien y el mal, la importancia de la justicia, la necesidad de comunidad y solidaridad, y la búsqueda constante de la verdad y la paz interior. En este sentido, aunque las religiones puedan parecer diversas y diversas en sus prácticas y doctrinas, todas parecen apuntar hacia los mismos objetivos humanos: comprender la existencia, encontrar paz y esperanza, y trascender nuestras limitaciones. Es importante el entendimiento mutuo y el diálogo entre religiones basado en el respeto. En un mundo cada vez más globalizado, es crucial reconocer la importancia del entendimiento mutuo y el diálogo interreligioso. Vivimos en una época en la que diferentes tradiciones religiosas coexisten en el mismo espacio geográfico y social, a menudo en comunidades multiculturales y diversas. En este contexto, entender y respetar las creencias de los demás se vuelve más importante que nunca. El diálogo interreligioso no implica la necesidad de que todos compartamos las mismas creencias, sino que nos invita a escuchar y aprender de los demás. Es a través del respeto y la comprensión que podemos construir una convivencia pacífica, eliminando los prejuicios y malentendidos que, a lo largo de la historia, han causado conflictos y divisiones. El respeto mutuo es esencial para fomentar un mundo donde las diferencias religiosas no sean un obstáculo para la cooperación, sino una fuente de enriquecimiento y aprendizaje. Es importante recordar que, independientemente de la religión que sigamos, todos compartimos un deseo común: vivir en armonía, buscar la verdad y alcanzar la felicidad. Si bien cada religión tiene su propia interpretación de estos conceptos, en su esencia, todas nos invitan a reflexionar sobre nuestra conexión con los demás, con el mundo que nos rodea y con lo trascendental. Antes de que te vayas, me gustaría hacerte una pequeña invitación. Si te ha gustado este video y quieres seguir explorando más sobre temas relacionados con la religión, la historia y la cultura, suscríbete al canal. Al hacerlo, estarás al tanto de todos nuestros próximos videos, donde seguiré desentrañando temas complejos de manera sencilla y accesible para todos. También me gustaría saber qué opinas. ¿Cuál es la religión que más te interesa? ¿Qué crees que es lo más fascinante sobre el origen de las creencias humanas? Déjanos un comentario abajo para conocer tu perspectiva. Si tienes alguna pregunta o algún tema relacionado con la religión que te gustaría que tratáramos, no dudes en mencionarlo. Tu opinión es muy valiosa para nosotros. Y si conoces a alguien que también podría estar interesado en este tema, comparte el video con ellos. Todos podemos aprender algo nuevo cuando compartimos conocimiento. Gracias por acompañarnos en este viaje fascinante a través del origen de las religiones y su impacto en la humanidad. Recordemos siempre que la religión, más allá de ser un conjunto de creencias, es una forma poderosa de conectar a las personas, crear sociedades y explorar las preguntas fundamentales sobre nuestra existencia. Nos vemos en el próximo video.